Dios, qué bueno tú eres. Estamos contentos en esta hermosa mañana. Excusamos a mi amada esposa que está quebrantadita de salud. Sigo orando por ella. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Esta mañana tengo la encomienda de traerle una palabra que lo edifique, que lo confronte, que lo confirme, pero sobre todo restaure. La palabra de Dios, a pesar de que es una palabra que quebranta, que traspasa, pero su final es verlo bien, verlo restaurado, perdón. Saludamos a todos los hijos allá que están conectados, ¿verdad? Y esperamos que este mensaje salga de edificación a su vida. Y en esta hermosa mañana quiero hablarte de unas historias que usted ya las ha escuchado, pero hay algo que me impactó de ellas y es lo que quiero proyectar en esta hermosa mañana. Vamos a buscar Mateos, el capítulo 15, verso 26 y 28. Y esto es una introducción que quiero darte de lo que es realmente esperar algo, Manuel, pero no de la forma que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a esperarla. Es la parte donde muchas veces Dios nos enseña a nosotros. Mateo capítulo 15, verso 26 al 28. Y es la parte que muchas veces no arrancamos o no hacemos las cosas porque pensamos que no es el momento o el tiempo o que no tenemos, ¿verdad?, lo suficiente para arrancar. Pero mira lo interesante aquí. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es una conversación que tiene Jesús con la mujer cananea que está gritándole a Jesús en el camino. Y le dice en el 26, Jesús le dijo, no está bien quitarle la comida a los hijos. En el 27 la mujer respondió, Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. Y entonces el 28 le dijo, entonces Jesús le dijo, mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo instante su hija quedó sana. Padre, gracias por tu palabra porque ya ha sido bendecida en esta hermosa mañana. Y yo te pido que en esta hermosa mañana tú sigas, Señor, hablándole, revelándole, llenando a cada hijo que vino a buscar una palabra de parte tuya. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú sigas ministrándoles, llenándolos, capacitándolos y preparándolos para el propósito y el destino que tú has separado para cada uno de ellos. Yo bendigo sus vidas y declaro que como entrados no se van y reciben lo que vienen a buscar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas veces pensamos que lo poco que tenemos no es suficiente para nosotros y mucho menos para bendecir a otros. Sin embargo, lo único que necesitamos es tener fe para poder desatar el deseo o el sueño que fue depositado por Dios, el cual se desata cuando la obediencia, la lealtad, la fidelidad, podemos compartir lo poco que Dios nos ha entregado sin darnos cuenta que en el momento de soltar lo poco al prójimo o la necesidad en ese momento desata lo que esperamos de parte de Dios. No es lo mucho que impacta a Dios, es que lo poco que tiene Dios pueda contar con él para poder desatar grandes milagros a tu favor. Me voy a detener en este. Mateo 25:23 dice, y su Señor le dijo, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ahora te voy a predicar bajo el tema, lo poco tuyo es suficiente para otros. Dile que está a tu lado, lo poco que tú tienes es suficiente para bendecir a otros. Ahora escucha esto. La mujer cananea que no calificaba para entrar en el pacto. Hay cuando hablamos de esta mujer, mira la frase o la palabra que usa. Dice, no está bien quitarle la comida a los hijos para echarla a los perros. Esa expresión yo quiero que tú la cambies hoy. Y vamos a usarla como gente que no tiene los recursos. Gente que es pobre.
gente que no tiene nada que comer, gente que depende de ellos mismos porque no tienen a nadie en la faz de la tierra y dependen de lo que ellos hagan. Entonces vemos a una mujer con una necesidad, buscando no para ella, sino para su hija. Y así vemos un diario, la gente diariamente con 2, con 3 trabajos, buscando para poder subsistir en donde está hoy día. Vemos que aquí por lo menos nosotros estamos bien porque tenemos trabajo y gracias al Señor pues nos va bien por las cosas, pero si tú te vas a muchos de los de afuera, los países, tú ves que hay hambre realmente, hay una necesidad real. Y sin embargo, me impacta esta mujer, Manuel, porque lo único que dice, le dice al Señor, no está bien que dársela a los perros. O sea, no, tú no te mereces esto. Pero sin embargo, ella reconoce a Jesús, le dice, sí, pero aún las migajas. Esta es la parte que me mató. Las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con eso yo me conformo. A veces nosotros tenemos tantas y tantas cosas, tanto material, no pasamos las necesidades que pasa la gente y somos tan malagradecidos. Porque vemos gente con necesidad en la calle, pero tampoco le suplimos. O sea, nos quejamos tanto que tenemos, y yo les voy a ser sincero, esta palabra me ministró a mí personalmente. Me impactó. Porque a veces nos quejamos tanto. Tenemos o no tenemos, que no tengo que ponerme, que no tengo que vestir, que no tengo que comer con la alacena llena. Ah, no, porque cocinamos arroz con huevos hoy. No, yo no quería eso, yo quería arroz con chuleta. Entonces se perdió esa comida porque hay que hacerte esto. Entonces son tantas cosas que no valoramos, que sin embargo lo que te estoy diciendo es lo poco tuyo. O sea, yo te estoy diciendo a ti, lo que te ha costado a ti, es lo que Dios está contando hoy. Porque si tú desprendes lo que te ha costado hoy a ti, lo próximo Dios te lo va a dar. Pero si no sueltas lo que te ha costado a ti, ¿cómo entonces tú quieres que Dios te dé lo próximo? Si se supone que lo único que sea más alto de todo lo que tú tienes es Dios. Entonces, si tú pones eso que tanto te ha costado por encima de Dios, pues nunca lo vas a soltar. Entonces Dios no puede contar con eso poco que te ha costado precio para poder usarlo para otros y poderte dar lo que Él quiere seguir dándote. Porque acuérdate, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré, pero entonces si lo poco que yo te doy lo retienes, como los talentos, no, yo tuve 2 y lo multipliqué, pero yo tuve miedo y lo escondí, mal siervo. Entonces, la parte otra que me impacta es quién se lo está dando. Cuando a ti Dios es el que te da las cosas, tú no tienes duda. Porque cuando tú das algo de parte de Dios, Pastor Graviel, sabes que lo que viene detrás viene multiplicado, viene bendecido, viene restaurado. Porque todo lo que tú sabes que quien te lo está dando, no te lo está dando distorsionado, no te lo está dando roto, te lo va a devolver al 100%, te lo va a dar en estado hecho real, original. La mujer, los discípulos obviamente no tenían nada que ofrecerle a ella, no podían darle. Para ella estaba claro de que lo poco que tú tienes es suficiente para bendecir a alguien. A veces nos quejamos y le estás pidiendo a Dios cosas mayores. O por decirte, siempre lo pongo en ejemplo, pides una casa de 300,000, pero Dios te está diciendo que los 5 pesos que tienes se los deja Pastor Gabriel para comprar un cartón de leche. Pero no le quieres dar los 5 pesos porque son los únicos que tienes. Pero si no, pero te estás pidiendo 300,000. Lo poco que estás teniendo en las manos hoy es lo que va a desatar las cosas mayores en el mañana. Pero entonces, si lo poco que tenemos no lo damos, ¿cómo tú quieres que Dios todo se cuente contigo para llevarte a cosas mayores? Estamos desenfocados. Porque la Biblia dice, Él le visita a los presos. La Biblia dice, Él le visita a las viudas. La Biblia dice, ama a tu prójimo con ti mismo. Bendice a tu prójimo. Ayúdalo, exhórtalo. Y no simplemente con dinero.
A veces el prójimo lo único que necesita es que tú le escuches. A veces el prójimo lo que tú necesitas es que tú le des una llamada y dices, óyeme, no te vi hoy, pero te extrañé. Dios te bendiga. A veces el prójimo lo que necesita es que únicamente te sientes a escucharlo. Eso es todo. O soy el único que me ha pasado que donde quiera yo me siento en un hospital, alguien siempre te cuenta la historia de él. Y si es boricua, olvídate de la A a la Z. En minutos te cuenta la historia. Pero en ese momento él no necesitaba dinero. Él lo que necesitaba era que tú lo atendieras. Entonces lo poco que tú tienes es suficiente para él, porque a lo mejor esa persona lo único que necesitaba era escucharte. Ah, gracias. Se desahogó porque no tenía con quién hablar. Porque hay situaciones diariamente en nuestra vida que no se resuelve el dinero. Todo no es con dinero. A veces con un perdón. A veces con un lo siento. ¿Por qué no todo en la vida tiene que ser material? Esta mujer no necesitaba dinero. Esta mujer no estaba pidiendo para ropa. Ella lo único que estaba pidiendo era un milagro para su hija. Y estaba dispuesta a humillarse. Estaba dispuesta a ir donde sea por ese milagro. Y únicamente, por lo poco, Manuel le dijo, sí, yo reconozco eso, pero aún los dueños, aún lo que caiga de ti, yo estoy dispuesto a comérmelo. Aún lo que caiga, lo poquito, yo estoy dispuesto. Por eso es importante que en esta mañana tú entiendas que lo poco que tú tienes, lo que tú tienes, es suficiente para bendecir a alguien allá afuera. Dile que está a tu lado, lo poco que tú tienes es suficiente para bendecir a otro. Hay un capítulo 16, versos 16 al 31. El número 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro a la puerta de aquel y estaba lleno de llagas. Y el 21 dice, y ansiaba saciar las migajas que caían de la mesa del rico, pero aún los perros le lamían las llagas. Usted sabe la historia. Este hombre hacía fiesta todos los días. Y Lázaro estaba allí todos los días, esperando que por lo menos aquel hombre tuviera compasión, Manuel. Tuviera el amor, la bondad de llevarle a este hombre un poco de lo que él hacía todos los días. Por ejemplo, había un hombre frente a su casa todos los días y él nunca apercibió. Es más, yo te lo voy a poner más sencillo. ¿Qué pasaría si el hombre que está frente a tu casa es Jesús? Sentado allí. Jesús. La Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Jesús está frente a tu casa, sentado, lleno de llaga. Dice la palabra que la consolación de aquel hombre joven eran los perros que lamían su llaga. Y allí estaba aquel hombre Lázaro todos los días sentado frente a un hombre que hacía los banquetes. Y deseaba saciar, pastor, saciar, deseaba anhelar por lo menos un poco de aquello de aquel hombre que hacía. A veces nosotros no lo podemos ver o no lo podemos entender, pero nosotros estamos saciados en todas las áreas de nuestra vida y vemos gente que necesita y no nos movemos a misericordia. Estamos tan preocupados en tantas cosas de nuestra vida, en las necesidades que necesitamos, pero nos olvidamos que nosotros tenemos quien nos supla, pero ellos a lo mejor no tienen quien les supla. Y tú eres el instrumento, Manuel, que Dios usa para poder bendecir a esos. Hablando espiritualmente, hay gente que no está yendo a la iglesia. Hay gente que fueron marcadas en la iglesia. Y hay gente que lo único que necesita es tener a una mujer o un hombre como tú, llenos del poder de Dios para decirle, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Te pido perdón si alguien te ofendió. Te pido perdón si en la iglesia
Pero hoy te vengo a decir que el único que puede sacarte de donde tú estás se llama Jesús. A lo mejor te costó 1 minuto de tu tiempo, te costó, ¿cuánto? 5 minutos, no sé cuánto, pero fue lo que tú tenías para darle a esa persona que era lo único que necesitaba, porque alguien en el camino se olvidó de reconocerlo, alguien en el camino se olvidó de decirle, óyeme, porque hay gente que lo da todo, pero nunca reciben nada a cambio, pero a veces cuando el cielo te lo indica, sé obediente y ve donde esa persona y bendícelo, abrázalo. Porque a lo mejor esa persona estaba a punto de quitarse la vida y lo único que necesitaba era alguien que le dijera cuánto lo amaba a Dios. Denle un aplauso a Dios si usted se atreve. Entonces ahí estaba Lázaro, tirado en la puerta esperando que aquel hombre tuviera misericordia de él y lo invitara a comer. Muchas veces, ¿cuántas veces ha pasado, Manuel? No sé, porque en casa ahora, como yo soy el único, o sea, Ariana, Antonio ya no está y Ariana va y viene, a veces come muchas veces afuera. Lo que sobra, María me dice, llévatelo para que se lo deje a alguien, porque no la voy a botar. ¿Cuántas veces ha pasado eso en su casa? Acá usted ha hecho pues de más y usted dice, esto es para alguien. Porque esto no se vota, pastor. Y muchas veces yo he cedido mi almuerzo a compañeros míos que aunque trabajan como yo, cobran como yo, pero muchas veces el gasto de ellos es mayor que el mío y no les sobra, Victoria, ni 5 pesos para la semana. Y a mí me da tristeza, y se lo digo con todo el respeto, me da tristeza porque tú los ves pidiendo prestado o con el disimulo mirando a ver quién le da comida. Tú piensas que eso pasa en países de afuera, no, ponte atento, que el que está alrededor tuyo tiene esa necesidad. Y cuando tú se lo das, viven agradecidos porque te dan el plato limpio. Parece que dejan días que no comían. O lo poco que está en su casa está limitado. Y es triste. Porque se supone que eso no esté pasando en el mundo que vivimos, pero sí está pasando. Lo poco que tú tienes es suficiente para bendecir a alguien. No tienes que ser mucho igual. Lo poco que tienes es suficiente para comenzar ese sueño, ese anhelo que tú quieres. No tienes que tener una millonada para levantar tu negocio. Es suficiente que lo poco que tienes lo ponga Dios en las manos para que Dios lo multiplique. Pero si no pones lo poco, no podemos crecer. Si no pones lo poco, ¿cómo tú quieres que Dios bendiga si no se lo consagras a Dios? Y no vas a Dios y dices, Señor, lo poco que tengo lo pongo en tus manos, haz como tú quieras. Úsalo. Porque no hay mayor interés, no hay mayor multiplicación poniendo las cosas a Dios en las manos. Si tú quieres algo, pónselo a Dios en las manos. Para que tú veas como lo poco que tú tienes va a multiplicarse. Pero primero se tiene que multiplicar tu corazón. Porque si tu corazón no está alineado a Dios, todo lo que tú posees en tu corazón no va a ser bendecido. Para tú poder establecer en lo poco, lo primero que debes establecer es tu corazón con Dios. Para cuando Dios te diga suéltalo, no te duela. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando ahora de tus hijos. Te estoy hablando de tu matrimonio. Te estoy hablando de esos seres que tú amas que están pegados a ti. Pero llega el momento que tienes que soltarlo. Y peleas con Dios. Es que mi matrimonio, no, yo no. Suéltaselo a Dios. Y sigue enfocado en las cosas de Dios. Porque entonces ni haces una cosa ni haces la otra. Entonces lo poco que tienes no se lo pones a Dios en las manos. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios lo multiplique? O haga lo que tenga que hacer si la primera que no confía en Dios eres tú. Entonces tú confías en Dios que Dios puede hacer una cosa, pero Dios no puede confiar en ti porque todo lo que te ha dicho todos los días tú no lo haces. ¿Sí o no? Yo confío en Dios en lo imposible, Manuel. Ángel. Yo sé que esto Dios lo puede hacer, pero si Dios está confiando en ti hace rato, que lo poco que tú tienes es lo que Dios necesita para que tú arranques. O sea, es importante, iglesia, que en esta mañana tú entiendas que no tienes que tener mucho en las manos para ser efectivo en las manos de Dios. Tú no necesitas ser reconocido, tú no necesitas ser título. Tú lo que necesitas es reconocer que Dios es el que está sobre tu vida y que todo lo que Dios ponga en tus manos es prosperado y bendecido. Dile que está a tu lado, con lo que tienes, vas a bendecir a alguien. Escucha esto.
En lo poco que tiene, desata las grandes cosas de Dios. En Primera de Reyes 17, Elías llega a la casa de la viuda y lo que tiene es un puñado de harina y un puñado de aceite. Elías le dice, si me das primero a mí, no escaseará tu casa. Porque en aquel tiempo no llovió. Usted sabe la historia, te estoy parafraseando para que me entiendas. Porque lo poco es que Dios se está moviendo. Tú estás esperando que te lleguen los tases, tú estás esperando, no, eso no es. Es lo poco que tienes en las manos. Te tienes que convertir en un buen mayordomo de lo que Dios está poniendo en tus manos. Ser un buen administrador de lo que Dios está poniendo en tus manos. Y cuando llegó el profeta le dijo, hey, ¿qué pasó? Sí, dame de comer. Le dijo, muchacho, lo único que tengo es esto. Y lo voy a cocinar. Y después que lo cocine, voy a echar a morir yo y mi hijo. El problema es que Dios te está diciendo, lo único que tienes, entrégamelo. Victoria, si la gente entendiera que lo poquito desata. Si la gente entendiera que lo poquito, Arnold, Dios coge los vientres estériles y hace los milagros. Se desatan las finanzas. Se restauran los matrimonios. Se restauran las relaciones con los hijos. Si la iglesia entendiera cómo Dios se manifiesta. Pero estamos dormidos, iglesia. Estamos esperando lo grande cuando Dios se pasea en lo pequeño. Porque lo grande todo el mundo lo ve, pero lo pequeño nadie lo ve. Los pequeños detalles nadie los ve. Y llegó el profeta y le dijo, dame de comer. Y yo imagino a ella mirando al profeta. ¿Quién eres tú, papá? Yo lo que tengo es esto. Y yo, por mi hijo voy a todas. Esto es para mí y para el nene. Y nos vamos a echar a morir. Pero el profeta le dijo, eso que tiene en las manos va a ser suficiente para cuando regrese la lluvia, durante todo ese tiempo no vas a tener escasez. El punto es el siguiente. Hay situaciones que Dios presenta y tú las vas a tener de frente y es una decisión. Porque hay cosas que estás pidiendo, pero es decisión tuya creerle a Dios o no creerle a Dios. Porque si tú le crees a Dios todo lo que anhelas y deseas y todo lo que has perdido en el camino, en el tiempo correcto de Dios, lo va a devolver sanado, restaurado y bendecido. Pero todo está la decisión que tomes en lo poco que tú tienes, entregarlo para que entonces lo que estás pidiendo sea manifiesto. Entonces Dios le dio la instrucción al profeta. El profeta llega y se encuentra con esta mujer viuda que no tiene nada, Manuel. Eso es lo que tiene. ¿Qué te dijo Dios? Mi pregunta en esta mañana, ¿qué te dijo Dios que va a hacer contigo? ¿Has hecho lo que Dios te dijo? ¿O todavía estás esperando que llegue otro profeta y te diga lo mismo que Dios te dijo? ¿O estás esperando que llegue un pastor? ¿O estás esperando que llegue alguien de afuera que no conozcas para que te confirme lo que te reveló en un sueño, lo que te reveló de su palabra? Lo que Dios va a hacer contigo, tu casa, lo que ya está predestinado, ya está cuadrado, planchado para ti, para tu casa y hasta para tu cuarta generación. Todavía sigues soñando. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En quién estás confiando hoy día? Aunque los tiempos se ven malos, pero ¿con quién está contigo? No es el que controla los tiempos. Si la Biblia dice que todo obra para bien para los que amamos a Dios, ¿dónde tú estás parado entonces? La mujer estaba en baja porque no estaba lloviendo, no había más nada, había escasez. Lo único que tenía en las manos fue lo que él le dijo, lo único que necesito es eso. Lo que pasa es que ella no entendía, ay Dios mío, que Dios había enviado profeta a la casa para que únicamente la obediencia de esa mujer se convirtiera en abundancia hasta que volviera la lluvia. A veces no entendemos por qué Dios nos provoca, nos insta a hacer estas cosas que nos duelen, pero tenemos que
soltarla para que haya un efecto, porque estás atacado, aguantado y no estás llegando al propósito y al destino que Dios te dijo. A lo mejor esto es lo que te tienes aguantado, el temor, el miedo, que si lo suelto, ¿qué pasará? Let me tell you something. Si antes tú estabas muerto en delito, pecado, y llegó Cristo en el momento y te soltaron una palabra, a partir de ese día tú cargas vida. ¿Cómo es posible que tú dudes? Que tú dudes por un segundo si va a pasar o no va a pasar. 13 años atrás en la sala de mi casa jamás pensé estar donde estoy. Solo por una palabra. Por algo que creí. La mujer dijo, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. A ver, botellas de agua, ahí de otra. Voy a hacerlo. Un puñado. Es lo que tengo. Harina, aceite. Es lo que tengo. Harina y aceite. Es lo que tienes. No tienes más nada. Pero Dios te está diciendo ahora, entrégalo. Tienes que alimentar una familia. Tienes que pagar unas cosas. Pero Dios te está diciendo, entrégame el primado a mí primero. Entrégame lo que me pertenece. ¡Ay! Porque es fácil cuando tenemos abundancia. No, está bien, no hay problema soltarlo. Pero cuando estás en la escasez, que ahí es que te duele, que ahí es que analiza y si mañana no tengo, ¿qué voy a hacer? Porque todo es feliz, todo el mundo está contento cuando las cosas nos van bien. Pero cuando viene la escasez, que abren la nevera y lo único que hay es agua. Los pocos que tienes. Es lo único para servir. Lo poco que tienes es lo que va a desatar lo que estás buscando. Lo poco que tienes es lo único que necesitas. Harina, aceite. Él le dijo, cocina. Y dice la palabra, te sabe la historia. Al final, ella obedeció lo que dijo el profeta. Y dice la palabra que las tinajas y las vasijas fueron llenadas hasta la última que pidió prestada. Pagó a los que le debía y vivió hasta el restante. Porque cuando tú obedeces, el cielo nunca va a dejar de depositar en tu casa. La historia vuelve y se repite. Está Jesús con una multitud. El discípulo le dijo, despide a toda esta gente porque imagínate que vamos a hacer, tienen hambre y qué vamos a hacer con ellos. Jesús le dijo, ¿qué tenemos? Ahí ha aparecido Pastor Graviel. Yo me fui a pescar y cogí 2 chopitas. Pastor le dijo, tengo 5 panes aquí, ¿sabes para qué son suficientes? Y dice la palabra que presentó lo poco que había, Victoria. Porque el problema es que lo poco que tenemos, ustedes piensan que no es ofrenda agradable delante de Dios. Usted piensa que a Dios le encanta la abundancia y Dios lo que está buscando es la obediencia de tu corazón. Eso es lo que va a bendecir tu vida. Y pensamos que lo poco que traemos a la casa o lo poco que vamos a dar no es suficiente para Dios, ¿verdad? Como una ofrenda grata. ¿O acaso no nos dimos cuenta que Caín y Abel fueron a presencia de Dios con ambas ofrendas? Pero ¿por qué Dios miró la de Abel más agradable que la de Caín? Porque Dios miró el corazón, la disposición de darle lo mejor a Dios. Y el problema que estamos teniendo como iglesia es que no nos damos cuenta que Dios nos establece las cosas en lo poco. Porque todo lo que va a comenzar en tu vida va a empezar en lo poco, porque si en lo poco no lo empiezas, no le das el valor que Dios ha puesto en las manos en ti. Nadie va a valorar lo que tú has hecho si no eres tú misma. Entonces, si tú mismo no le das el valor correcto a lo que tú tienes en las manos y sabes lo poderoso que es porque estás trabajando de parte de Dios, quiere decir que todo lo que tú sueltes va a ser bendecido, va a ser multiplicado, va a ser restaurado, va a ser sanado.
Pero no puedes seguir con la mentalidad que yo no puedo porque lo poco que tengo es para mí y para los míos y después que no. Si tú le sirves a Dios, si tú sabes que tú tienes dependencia del cielo, entonces tú no tienes que dudar ni por un segundo cuando Dios te diga, sal aquí, dobla aquí a la izquierda, hazle una compra y llévasela a Lili. Porque ahí es donde fallamos, en ser obediente a Dios, en las cosas que no entendemos. Pero ¿y cómo es posible si Dios sabe que yo estoy en necesidad? Sí, pero tú no entiendes que Dios es el que te suple a ti, pero no le suple a Él. Y que a través de ti es que Dios se va a glorificar en Él para que Él entienda que existe un Dios. Yo recuerdo cuando estaba en PR, en mis tiempos pentecostales, 2 semanas para volver a cobrar, Manuel. Nunca se me olvida. Y llegó un amigo mío llamado David en Carolina. Y yo estoy orando en mi cuarto. Nunca se me olvida. Yo estoy orando. Y le digo, Señor, no hay nada. Tú eres el que suple. Yo confío en ti, Señor, que mañana alguien o en el camino tú me abrirás la puerta para traer para mi casa. Como a las 10 de la noche suena mi teléfono, Luigi. Piper, ¿qué pasa, brother? Te bendiga, mira. Dame la dirección de tu casa. ¿Cómo así? Tengo que verte. Vale. La dirección llegó a mi casa. Me dijo, estoy aquí. Bajé. Me dijo, yo no sé. Pero como a las 9:00, 10, Dios me puso en el corazón traer texto. Y esa hora yo estaba orando. A las 9:00, por ahí. Abrió el baúl, mano. Y yo dije, mira que tú tienes allá atrás. Me dijo, no, tranquilo. Andaba con su esposa. Abrió el baúl y me tenían una compra. Esas son las cosas que Dios hace. Esas son las cosas que tú no te sorprendes en el camino cuando Dios toca a alguien y te dice, no te conozco, pero siento darte esto de parte de Dios. Entonces, si Dios lo está haciendo contigo, ¿por qué tú no lo puedes hacer con el otro? Entonces, Él no se hizo el sordo cuando Dios le puso tu nombre en el camino. Llévale a Shailene. Entonces, ¿por qué tú estás el sordo cuando Dios te dijo, mira, llévale a Ángel? Se nos reprende el diablo que eso es conmigo. Alaba que Dios es bueno. Sí, porque nos hacemos los sordos. Cuando es para bendecir a otro, nos hacemos los sordos. Eso no es Dios. Dios, confírmame que es a Arnold. Pero entonces, si Arnold y Yolanda tienen la sensibilidad de escuchar el Espíritu para bendecir, pero tú no tienes la sensibilidad del Espíritu para tu bendecir. Te gusta que te bendigan, pero tú no bendices. Y ahí estaban. 5 panes, pastor, y 2 peces. Eso era lo que había para alimentar a 5,000 personas, sin contar a los niños y a las mujeres. Estoy hablando, ¿tú sabes qué? ¿Qué es lo que tenían, Manuel? 5 panes y 2 peces. Los discípulos dijeron, maestro, sabe que la gente en sus 5 sentidos, la gente rápido le busca, lo asume, la resta, y si es al mar y que suma y resta, muchachos, no, eso no me cuadra. Si es la pastora menos, muchachos, ¿qué? No me cuadra. Pero como no se trata de nuestra mentalidad, sino la de Dios, ahí es que Dios te coge y te quebranta. Y los discípulos dijeron, diatre, Sandra, son tantos por tanto. Hablaron con el tesorero y dijeron, eso lo cuadra. ¿Por qué? Porque a veces no son tus números, a veces no es la cantidad, es lo que tienes disponible para ser utilizado por Él. Son panes 5 panes, 2 pesos, Manuel. Vamos a hacer, son un montón, Manuel, son 5,000 que hay que alimentar. Por eso es que en su casa nunca va a faltar la abundancia. Porque cuando hacemos las fiestas en tu casa, sobra siempre. ¿Por qué será? Porque esa casa ha reconocido que el cielo es el que suelta. Esa casa ha reconocido que el cielo es el que bendice. Igual cuando vamos a esta casa lo rompí. Se sintió que lo rompí, como que me estiro un poco. Ya te estoy tan... Ángel, ¿tú puedes evitar eso? Lo sentí, tú lo sentiste. Hizo crash. hay que bajar. Y como que sentí que se fue, ¿verdad? Hey, yo creo que se fue.
Sí, lo sentí por ahí como que hizo crash. Por ahí debe ser. Sí, ¿verdad? Se fue, está bien, no te preocupes. Se fue. Y bueno, el punto es que en la casa que tú vas siempre hay una abundancia, pero sobre todo de la abundancia hay paz. Y cuando tú vas a estas casas que te invitan y tú vas allí y tú celebras, hay una paz y una hermosura. Porque estas casas están cargadas de que su casa es el centro del cielo. Y que cuando el cielo grita, esa casa responde. Por eso es que en estas casas hay abundancia. A mí me encanta cuando me invitan. Ay, Dios mío, yo me gozo. Me invita Yolandi Arnold. Por cierto, hay que hacer una agenda que no vamos. Para que tú veas que en lo poco que han tenido, ellos lo han puesto en las manos del Señor y ha habido multiplicación. Y aquí hay hijos que tienen algo poco en las manos y Dios quiere bendecirte. Yo estoy hablando con gente que está levantando sus negocios ahora y que es lo poquito que te va a costar un precio porque hay que hacerle una plataforma, pero en Cristo. Tienes que entregar esto a Cristo para que todo lo que tú emprendas sea bendecido y sea prosperado en el camino. Si lo pones en las manos del Señor, vas a ver el cambio. Pero lo poco, 5 y 2 pesos. Y dice la palabra que Jesús le dijo, miró, lo partió. Porque muchas veces las cosas, la gente piensa que no se puede y tú tienes que picarlo por la maldición, toda mentira. Porque hay gente negativa en el camino que te dice, con eso tú vas a empezar, muchacha, ni 2 semanas te doy. Mentiras del diablo. Con lo poco que tienes suficiente para comenzar lo que quieras hacer. Si lo pones en las manos de Dios, tu sueño, Dios va a realizar tu sueño. Si le pones en las manos de Dios lo que tú deseas hacer o construir, pero que Él sea tu plataforma, créeme que lo vas a lograr. Él dice que lo miró, lo partió y le dijo, repártanlo. Dice la palabra de cuando terminó con 12 gobierno. Ahí tú me estás diciendo a mí que lo poco que tú tienes, que no hace efecto, que lo poco que tú tienes no hace impacto, que lo poco que tú tienes en las manos de Dios, que hay grandes bendiciones. Tú eres el que tienes que decirle hoy qué vas a hacer con lo poco que tienes. ¿Lo vas a seguir enterrando o se lo vas a presentar a Dios de bien adelante? Y decir, bueno, Señor, lo poco que tengo, lo pongo en tus manos. Tú eres el administrador. Dime qué debo de hacer para llevar esto al máximo que tú quieres. Entonces dice en Proverbios 15 y 16, mejor es en lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. No es malo que tú seas rico, no es malo tú ser próspero, porque no es malo. Es que te olvides, hermano. Es que te olvides después entonces cuando ves las necesidades y no la quieres cubrir cuando Dios te tocó a ti para que tú cubrieras esa necesidad. Porque todo lo que posees y tienes te lo entregó Dios. Mañana cuando te mueras no te vas a llevar nada de lo que tienes. Nada. Por eso lo tuyo, lo que te ha costado, es lo que Dios quiere que tú le entregues hoy. Dice Lucas 16, del 9 al 16. Les digo que usen las riquezas deshonestas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios para cuando las riquezas se le acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. ¡Eh! No es malo que tengas riqueza, Manuel. No es malo que que seas próspero en el camino. Pero no te olvides que todo lo que posees te lo dio Dios. Hay gente que me dice, a mí Dios no me ha dado nada. ¿Y quién te da la salud? ¿Y quién te da la fuerza diariamente para que puedas alcanzar ese sueño? Antes se le olvida esa parte. Es Dios. Dios decide cerrar tu válvula. Se te acabó el día, acabó, hasta aquí llegaste. Si alguien es de fiar en poco, será de fiar en lo mucho. Y si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Por eso es que muchas veces ustedes, y lamentablemente te lo voy a decir, cuando aquí se habla y se dice sembrar y diezmar y ofrendar, usted chilla. Aquí viene el pastor hablando de dinero, ¿no? ¿Y con qué tú crees que se paga todo esto si no es con dinero? Porque el dueño de esto aquí a lo mejor no es cristiano. Y no, él puede entender y decir, usted es pastor, perfecto. Pero que hay una renta.
Entonces a veces cuando se le dice eso, usted chilla. Pues, bueno, no tiene ningún problema en comprarle 4 camones al carro, no le importa comprar. Y eso está bien porque si tienes el dinero para hacerlo, hazlo, eso no hay problema. Pero no cumplir con lo primero, que es tu casa, donde tú recibes. Eso es una de las cosas que me estoy. Si lo poco que tienes no lo pones en las manos de Dios, no te van a llevar para lo mucho. Porque si estás ganando un trabajo de 8.50 y se abre una plaza de 22 pesos, tú eres el candidato, pero como no eres fiel a Dios, a lo mejor tú no calificas. O Dios no permite que te lo den, porque si en lo poco de 8.50 no le eres fiel, Él no te va a poner uno de 22 pesos. Porque es una realidad. Nosotros a veces pedimos y no sabemos pedir porque pedimos para nuestros propios deleites. Pero si en lo poco que Dios te está dando, te está entregando, en la palabra, es que yo no soy predicador, pero habla de la grandeza que Dios ha hecho en tu vida. Eso está muy bien. No, es que yo no lo hago como el pastor. Olvídate, no te preocupes, no tienes que hacerlo como yo. Pero predícale a alguien y testifícale lo que Dios ha hecho en tu vida. No se trata de los años, se trata de la obediencia, se trata de ser agradecido en lo poco. Sabes que yo vivo agradecido, por eso yo le predico a todo el mundo. Perfecto. Estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. Tengo esto, vi al vecino con necesidad, le cubriste la necesidad sin ningún problema. Y no hay problema con eso, porque Dios ve la intención del corazón. Que eso es lo que importa. No importa si no, dice, si no le puedes confiar las riquezas mundanas, ¿quién le confiará las riquezas verdaderas? Si no se le puede confiar lo ajeno, ¿quién le dará lo que le toca a ustedes? Ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno, amará al otro. O se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Si hay algo que te está desprendiendo, que te está alejando de las cosas de Dios, debes de sacarla del camino para que sea Dios el centro de tu vida. Las cosas y todas las cosas del mundo son pasajeras. Porque cuando tú tienes deseo de comprarte un carro nuevo, tú te lo compras. Se te va el fútbol, ¿cuánto? En un mes. Ya la dejas hasta de lavar. Hasta de lavar. Los primeros días tú la cicadas, le compras todos los diseños que le vayas a comprar. Después de ahí pasa un mes y ahí se... Hay que lavar la agua, muchachos. Olvídate de eso, yo la lavo otro día. Pero somos así porque lo que deseamos en el momento lo compramos y después ¿qué? Queremos algo más. Pero en Cristo no, en Cristo lo tenemos todo. Y no está malo que lo disfrutes, porque es bueno disfrutarlos. Pero eso no puede ir mayor que el que te lo está dando. No te puedes olvidar del que te está dando las cosas diariamente. Por eso es importante, dice en Proverbios el 16, del 8 al 10. Más vale ser pobre, pero honrado, que ser rico, pero tramposo. El hombre, el hombre, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. No hay rey que cometa errores sin dejar que Dios lo aconseje. En esta hermosa mañana, usted debe de autoevaluarse y entender que usted tiene en las manos que no ha soltado, que usted tiene lo poco que tiene, que es suficiente para Dios manifestarse. Y lo único que Dios te está pidiendo es lo que tienes en tu corazón. Ponga en las manos de Él ahora. Que te ha costado lágrimas, eso es lo que Dios quiere. Que te ha quitado el sueño, eso es lo que Dios quiere. Pero lo que tú tienes en las manos hoy es lo que Dios necesita que le entregues. Eso, Heidi, eso poco que tú tienes, lo poquito que tienes, entrégaselo a Dios en las manos hoy. Para que tú veas lo que va a hacer con ese poco. Y a través de la palabra tú has visto que en lo poco como Dios se manifiesta. Con esto cierro. Dice la palabra que había una mujer. Estaba todo el mundo echando. Y estaba todo el mundo contento porque echaba lo que le sobraba. Dice la palabra que aquella mujer echó lo único que tenía. En mi idioma, en nuestro idioma, 2 chavitos prietos. Eran 2 denarios. Pero echó 2 chavitos para que usted entienda el valor que había echado. Era todo lo que tenía. Y lo entregó allí. 2 centavos, 2 chavitos entregó. Y dice la palabra que Dios vio el corazón de aquella mujer y se regocijó más por ella que por todo lo que estaban echando.
¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa la cantidad que tú tengas, que no importa lo poco que tienes hoy, esa cantidad es suficiente para que Dios haga cosas grandes. Tú decides si creerle o no creerle a Dios en lo poco que tienes. Pero yo te creo, yo te exhorto, perdón, que si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho tú te vas a ver. Gracias nuevamente, damos gracias a todos los hijos, ¿verdad? Que puedan ver este video. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda siempre, lo poco que tienes es lo suficiente que Dios necesita. Que tú le pongas en las manos a Dios para Dios hacer cosas mayores contigo. Vas a ver resultados nunca antes visto, pero sin antes darle ese paso de fe, de entregarle a Dios lo pequeño para que Dios entonces haga manifiesto de cosas mayores con eso. Este es el apóstol Jorge Hernández de la iglesia más linda, bella y hermosa de Kissimmee, Restauración Sin Límite. Dale un aplauso a Dios, Dios es bueno.